Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Pero Buenas muy tardes. bien. ¿Me explicás un poco qué significa esto de la reforma constitucional? ¿En qué me va a cambiar la vida? ¿Qué es lo más importante que se puede llegar a producir más allá Por de la favor. reelección? ¿Y cómo se hace? Todo eso por el mismo precio. Bueno, nada, a ver, como para poner y hacer un poquito de maestra ciruela, digamos, poner un poquito en contexto, diría Fantino como si nadie supiese nada. Dale. Nosotros, los estados, el estado argentino, los estados provinciales, se dictan constituciones, ¿no? Las constituciones tienen dos finalidades. Una es la de reconocer derechos y mecanismos que los garanticen, y otra es organizar el poder del Estado. Ajá. Las constituciones se dividen en esas dos partes. Como la Constitución regula esas dos cuestiones tan importantes, tienen mecanismos para poder modificarse que son agravados, se llama, que son muy difíciles, son rígidos. Y esto porque justamente son tan importantes los temas que regula, que se necesitan grandes consensos para su reforma. Ujú. Bueno, ese procedimiento de reforma, eso es la Constitución, y eso es lo que establece sobre los procedimientos de reforma, que tienen un procedimiento agravado. Ahora, ¿cómo es este procedimiento agravado para reformarse? Bueno, la misma Constitución dice que para ser reformada tiene que existir una ley especial de necesidad de reforma, que eso sí Ajá. lo establece la legislatura, Sí. que tiene que ser sancionada con una mayoría agravada de 2/3 del total de los miembros de cada Cámara. Es decir, 2/3 de 50 en la Cámara de Diputados y 2/3 de 19 en la Cámara de Senadores. Bien. Eso tiene que ver con lo que decíamos recién, de que es tan importante el proceso constitucional que no se puede andar cambiando así nomás. Claro. Entonces, se establece ese sistema agravado. Ahora, pero además, esa ley que necesita una mayoría especial, que dice que existe necesidad de reforma constitucional, tiene que darle un mandato a la Convención Constituyente, Ujú. que es un órgano que se reúne pura y exclusivamente para reformar la Constitución. Ajá. ¿Y cómo Nace se para reformar elige? la Constitución y Ajá. termina de funcionar y se desintegra Ajá. después de reformada la Constitución. Bien. ¿Y cómo se elige la convención constituyente? ¿Voy yo, me Bueno, postulo? eh, ¿Cómo es? Bueno, esa ley de necesidad de reforma no solamente le dice qué artículos de la Constitución reformar y qué materias puede reformar la Convención, Ajá. sino que también le dice o también establece cuáles son las bases para la elección de los convencionales constituyentes. Ah, bien. Hay algunas disposiciones que establece la propia Constitución que te dice que, por ejemplo, los convencionales constituyentes tienen que ser el mismo número, la misma cantidad que los miembros del órgano legislativo, es decir, 69, 50 Ujú, diputados, ujú. 19 senadores. Que eso no se puede mover, tienen que ser 69 convencionales, que los requisitos para ser convencional son los mismos que para ser diputado, es decir, que tienes requisito de edad, requisito de residencia, y que después todo lo demás queda librado a la ley de necesidad de reforma. La ley de necesidad de reforma dispone, como los proyectos que hay hoy en la legislatura, la mayoría, dispone que los convencionales elijan junto con las elecciones del año que viene, para no tener dos elecciones distintas, Ajá. y también se discute si es con paso, si no es con paso, si hay pisos electorales, si no hay pisos electorales, si se eligen los 69 en una misma boleta, o se eligen 50 por toda la provincia y 19 uno por cada departamento, como si fuese la legislatura. Ujú. Todo eso lo determina la misma ley de necesidad de reforma. Bien, esa la vamos Esa a es la base de esperar. todo eso. Esa la vamos a esperar, Mariano. Ahora, Esa es la que, claro, esa es la que está discutiendo hoy la Cámara de Diputados. esto se está discutiendo en este momento. Ahora yo te pregunto a vos, que hagas así de maestro ciruela y me expliques a mí, lo más rápido y concreto posible, como ciudadano común, en qué ha quedado desactualizada o vetusta la Carta Magna Provincial y por qué la necesidad de reforma de la misma. Insisto, no voy a tocar el tema de reelección de gobernador Bien. porque es algo que no tiene nada que ver hoy con, digamos, con lo que le interesa a la gente, la diaria. Bien. Mirá, dos cuestiones. Primero te voy a estar a lo propio que me preguntaste y después te voy a hacer una consideración de carácter más personal y más reflexivo. Respecto a lo que vos me dijiste, nada,
nosotros en Argentina tuvimos un proceso constituyente en 1994, donde se reconocieron instrumentos internacionales de derechos humanos, donde se establecieron nuevos derechos y nuevas garantías. Además vivimos en una sociedad que está en constante evolución y avance, por lo que surgen nuevas necesidades que se transforman en nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho a la inclusión digital, a la conectividad, al ambiente sano, que eso está desde el 94 en la Constitución Nacional, pero no está contemplado en la Constitución de la provincia. Los famosos derechos de cuarta generación. Sí, yo no soy muy partidario de esa distinción, pero sí podría existir derechos de tercera generación que todavía no están consagrados en la Constitución de Santa Fe, lo nacional, y los de cuarta generación. Y también hay una serie de cuestiones institucionales que Santa Fe tiene que actualizarse y que no lo hizo porque no reformó su Constitución en los últimos 60 años, 62 años. Por ejemplo, el régimen de autonomía municipal. La Constitución de la Nación obliga a las provincias a establecer un régimen de autonomía municipal. La Constitución de la provincia de Santa Fe, que es anterior a la Reforma 94, todavía no lo hace. Entonces la provincia de Santa Fe está en mora constitucional. Nuevos mecanismos de participación semidirecta, referéndums, revocatorias de mandato, iniciativas populares. ¿Esto empodera a la ciudadanía, Mariano? Esto empodera a la ciudadanía, por supuesto, que tiene una participación no directa, pero sí semidirecta en la gestión de la cosa pública, digamos, busca comprometer a la ciudadanía para que no sea el ejercicio de la ciudadanía, no sea solamente al momento de emitir el voto, sino que también tenga mecanismos de, si quiere participar de otras maneras, puede hacerlo. Por ejemplo, las audiencias públicas para los servicios, para la gestión de los servicios públicos, digo, y temas de cuestiones del día a día. Y por ejemplo un consejo de la magistratura que impida la elección arbitraria por parte de los distintos poderes ejecutivos de las propuestas a jueces y a fiscales, digamos. Son todos cambios institucionales, más allá del reconocimiento de derechos y las garantías, que era lo que hablábamos hoy. Son todos cambios institucionales, y acá viene la parte reflexiva propia, que son muy importantes, que vos mañana no te vas a levantar. Bueno, no mañana, digo, después de la Convención Constituyente, bueno, te vas a levantar y al otro día vas a tener resuelto todos los problemas. Pero sí te puedo asegurar que no existe una sociedad que pueda evolucionar conforme a la evolución misma de la sociedad y que pueda garantizar que cada uno desarrolle su plan de vida si no tiene instituciones sólidas, modernas y que trabajen bien. Entonces, lo que yo te digo, no te vas a levantar con una vida cambiada, pero vas a levantarte con los cimientos mejorados para poder edificar una sociedad mucho mejor desde el Estado, desde la ciudadanía, desde las organizaciones civiles, desde las fuerzas vivas de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quedo pensando en algo, y ahí quiero, te van a estar escuchando un legislador justamente mientras estés hablando, Mariano, pero digo, desde la rama del constitucionalismo, no sé si hay tiempos, procesos, coyunturas que se tengan en cuenta, digo, una valoración personal, ¿es apurada es apurado este proyecto de reforma? Mira, valoración personal. Evaluación estrictamente personal. Sí. Yo soy de los que siempre ha sostenido, y tengo un archivo bastante importante que lo respalda, que la reforma constitucional es necesaria en Santa Fe desde hace muchos años. Yo hace aproximadamente 8 o 9 años vengo batallando por la reforma constitucional, y entiendo que entiendo muchas cosas. Entiendo que las coyunturas políticas determinan un montón de cuestiones a los poderes políticos para definir la necesidad de reforma. Fuera de eso, en una discusión que no tiene que ver con la coyuntura política, la Constitución necesita ser reformada. No fue un procedimiento apresurado si tenemos en cuenta que de Reutemann en adelante todos los gobernadores plantearon este tema, se abrieron instancias de discusión. Digo, ¿por qué no aprovechar ese acervo previo que tenemos para llegar al consenso de que es necesario reformar la Constitución? Que esto es lo que hace la ley de necesidad. Luego después se abre otra etapa donde la ciudadanía tiene que empezar a discutir los contenidos de esa nueva Constitución, discutir contenidos que sean posibles, que sean realizables y que entiendan que se adapten a los tiempos que corren. Pero para eso para que se reúna la Convención Constituyente y que haya elecciones y todo, falta por lo menos un año.
Bastante por lo menos tiempo. un año. Sí. Todo ese tiempo lo podemos aprovechar para discutir cuál es la Constitución que queremos. En caso de salir la ley de necesidad de reforma, solamente se le fijan las pautas de discusión a la Convención Constituyente. Pero la Constitución Constituyente, en definitiva y de manera democrática, es la que termina delineando el camino que va a seguir la provincia de Santa Fe institucionalmente y en el reconocimiento de derechos de acá a futuro y por muchísimos años. Esto, como para cerrarte la idea, antes de las constituciones nacional argentina y por supuesto mucho antes que las constituciones provinciales, Estados Unidos sanciona su constitución y hay una vieja idea de Thomas Jefferson que habla de la constitución de los vivos y la constitución de los muertos. Jefferson dice que si bien el texto constitucional nos ata, porque a través del texto constitucional evitamos los excesos del Estado, evitamos los excesos que puedan existir, o restringimos algunas cuestiones democráticas para asegurar la democracia, en definitiva, pero que tiene que ver con los límites que tiene el Estado sobre la vida de cada uno. Si bien tiene esa rigidez de la que hablábamos hoy la Constitución, eso no puede ser una excusa para que quienes redactaron esas constituciones hagan perdurar su visión de la sociedad y de las cosas a lo largo de décadas. Claro. Thomas Jefferson dice que se pone en discusión siempre que hay un proceso de reforma constitucional la reforma de los muertos, de aquellos que nos dejaron, de los padres que nos dejaron la primera constitución, y la reforma de los vivos, que es quienes deben adaptar esa base constitucional que nos dejaron los muertos a los tiempos que están corriendo. Yo creo que esa es la idea que hay que tomar y tener en cuenta. Cada generación merece dictarse su propia constitución para que regule su vida. No, ninguno de nosotros merece estar atado a las ideas que motivaron con toda la nobleza del mundo la sanción de la Constitución hace 60 años en la provincia de Santa Fe, porque la realidad no es la misma, porque las personas no somos las mismas, y de última, esto tiene que ver desde la filosofía un poco Sí. con el transcurrir de Heráclito, donde nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque la sociedad no es la misma y el río tampoco es el mismo. Clarísimo. Bueno, No, sí, clarísimo. Sí. Nos vamos a ir a lo práctico. Está el diputado Dionisio Escarpín. Está muy bueno meter a Jefferson, Mariano Barr y Dionisio Escarpín en el mismo bloque. Doctor Mariano Barr, gracias por su tiempo. Bueno, gracias, Fernando. Que tengan una buena tarde. Bueno, entendimos por qué y entendimos que, cómo es el proceso.